22 de agosto se reanuda la audiencia pública para las respuestas a las observaciones presentadas frente al informe de evaluación y calificación de propuestas, trámite de desempate en caso de ser necesario. En caso de ser necesario, apertura del sobre número 2 correspondiente a la propuesta económica y recomendación de adjudicación del contrato o declaratoria de este. En virtud de la suspensión realizada el día de ayer, se reanuda la audiencia en la fecha y hora señalada. Preside la audiencia la secretaria de despacho delegada de la Secretaría de Obras Públicas, arquitecta Natalia Amador. Buenas tardes. De conformidad con lo señalado en el decreto 1082 de 2000, en pliego de condiciones y de acuerdo con el calendario establecido para el presente proceso contractual en la oficina de urna necesaria, con el fin de llevar a cabo la apertura de la propuesta económica, la cual se dará lectura y respuesta a las observaciones presentadas frente al informe de evaluación, calificación de las propuestas, trámite de desempate, en caso de ser necesario, apertura del sobre número 2 correspondiente a la propuesta económica y adjudicación del contrato correspondiente del proceso de selección. Concurso de méritos número CMSOP 013-2018, que tiene por objeto realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de la construcción de obras de reducción de riesgo en sitios de construcción de obras de interventoría técnica y financiera de la construcción de obras de reducción de riesgo en sitios priorizados en la línea general del Plan de Acción Específico PAE para la recuperación en el municipio de Manizales. Decreto de calamidad pública número 0291 del 19 de abril de 2017, prorrogada mediante el decreto número 0724 del 5 de octubre de 2017 y retorno a la normalidad a través del decreto 246 del 23 de abril de 2018. Parágrafo primero. Las obras se ejecutarán en los sectores El Aguacate, La Carretera, Quebrada, Las Camelias, municipio de Manizales. Se da inicio a la audiencia con la asistencia de los funcionarios de la alcaldía de Manizales. Desarrollo de la audiencia. 2. Recuento histórico del proceso de contratación. En este punto se pregunta a los asistentes si se da lectura al mismo o se entiende surtido de conformidad con lo publicado en el pliego de informe preliminar y en el informe definitivo. Procedimiento de la audiencia. En este punto se hace un llamado a los asistentes para que presten atención al procedimiento que consagra las normas contractuales para la realización de la presente audiencia y se les solicita ceñirse al mismo. En la audiencia los oferentes podrán pronunciarse sobre las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas respecto a los informes de evaluación. En ningún caso esta posibilidad implica una nueva oportunidad para hacer nuevas objeciones. Concederá el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, con el objeto de replicar las observaciones que sobre la evaluación de su oferta se hayan presentado por los intervinientes. Toda intervención deberá ser hecha por el oferente o su representante legal, o la persona o las personas designadas por el oferente. Según poder para actuar en la audiencia, está la duración máxima de 5 minutos por proponente. Durante la audiencia, los asistentes deberán observar una conducta durante la audiencia, los asistentes deberán observar
respetuosa hacia los servidores públicos y los demás presentes. Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y el correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella quien con su comportamiento altere su normal curso. En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad requieran de análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. Punto número 4. Lectura de las observaciones presentadas por los proponentes y las respuestas del municipio de Manizales. Se manifiesta que el 16 de agosto de 2018 se publicó el informe definitivo de evaluación y calificación, frente al cual se recibió observación. Así, el proponente Consorcio CM Vías Manizales, a través de apoderado, realiza la siguiente observación. Para lo cual, proponente, dentro del proceso de la referencia me permito hacer un pronunciamiento sobre lo que llama ese comité informe definitivo de evaluación y calificación de ofertas, para cual no me permite expresarle lo siguiente. Expresa el informe en cita lo siguiente: frente a la observación planteada, se hace menester informar en primer lugar que el comité evaluador, en el informe preliminar de evaluación y calificación solicitud de subsanabilidad realizado, no se encuentra creando nuevas causales de inhabilidad, toda vez que la función del comité es dar estricta aplicación a las reglas y disposiciones señaladas en el pliego de condiciones definitivo y sus identificatorias si a ello hubo lugar, señalando además que las mismas son conocidas por todos los oferentes desde la publicación del proyecto el pliego de condiciones y frente a las cuales tienen la oportunidad de observarlas. Es por esto que la evaluación realizada se hizo de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones definitivo publicado. Contrario a lo que dice el informe de evaluación, y está creando una nueva inhabilidad, pues la está extendiendo para los integrantes del equipo de trabajo del proponente, inhabilidad que no existe sino para ese comité. En nuestro primer escrito se les solicitó de manera clara, enfática y respetuosa se nos informara el fundamento normativo para extender o crear la inhabilidad que nos ocupa, respuesta que brilla por su ausencia. Esta justificación valida, como lo pretenden los integrantes del comité, de descargar toda la responsabilidad que se pueden derivar de la decisión adoptada a los pliegos. Pues, si bien estos traen la prohibición que tienen al margen del proceso contractual a mi representado, no es menos cierto que ese mandato del pliego es contrario a la ley y por ende se debe tener por no escrito, tal y como lo indicó Colombia Compra Eficiente en el apartado del documento que requiero citar. Síntesis: etapa precontractual, inhabilidades e incompatibilidades para celebrar contratos estatales. El carácter taxativo y restrictivo. El carácter reconocidamente taxativo y restrictivo de este régimen y el de las correlativas nulidades obedece a la necesidad de salvaguardar el interés general inherente en la contratación pública, de manera que implique el menor sacrificio posible al derecho de igualdad y de reconocimiento de la personalidad jurídica, quienes aspiran a contratar con el Estado. Bajo estas circunstancias, las entidades públicas no pueden establecer, por ejemplo, en el pliego de condiciones causales de inhabilidades e incompatibilidades no previstas en la ley, en la Constitución o en la ley, pues su estipulación produciría su ineficacia de pleno derecho, cuya consecuencia jurídica consiste en tenerse por necesaria. En consecuencia, al tratarse de una materia que tiene reserva legal, no resulta jurídicamente posible que una entidad pública o una autoridad establezca nuevas causales que afecten la capacidad para contratar con el Estado. Me parece lamentable que este comité pase por alto la directriz de Colombia Compra Eficiente, la misma que ha sido expuesta por el Honorable Consejo de Estado en reiteradas oportunidades, pues es claro que los pliegos de condiciones no pueden ir más allá de donde la ley se los permite. Asimismo, es absolutamente claro que la responsabilidad personal de los miembros del comité no puede escudarse en el contenido de los pliegos, así sea que los proponentes hayan guardado silencio frente a la irregularidad planteada. Así pues, no existe razón válida para descalificar a mi representado del proceso precontractual, por lo que se está exponiendo innecesariamente a la municipalidad a un proceso judicial, motivo por el cual quiero reiterar mi solicitud que sea revocada la decisión que dio lugar al presente escrito.
la observación realizada, el comité evaluador considera lo siguiente. El pliego de condiciones definitivo señaló de manera expresa las causales de eliminación de las propuestas, siendo entonces que el proponente participante en el proceso las conoció desde la publicación del proyecto de pliego de condiciones y las aceptó al momento de presentar la propuesta. Respecto a la causal de eliminación de subnumeral 8, numeral 7, eliminación de propuestas, la misma se encuentra su sustento normativo en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que señala de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar, 2. Tampoco podrán participar en licitaciones ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva las personas que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad. Bajo este entendido, la ley es clara en señalar que no solo incurre en la causal de inhabilidad quien celebre contratos con la entidad estatal, sino aquellos que participaron en un proceso de selección. Para el caso que nos ocupa, la participación del señor Iván Darío Ramírez Cardona en calidad de director de una interventoría es determinante para la habilitación del proponente, y el otorgamiento del tal y como se señala en los numerales 4, requisitos habilitantes, capacidad técnica operativa, equipo de trabajo mínimo habilitante, y numeral 6, calificación, subnumeral 6.2, experiencia general y específica del personal profesional adicional a la mínima exigida. Al respecto, indicó Colombia Compra Eficiente lo siguiente: síntesis de etapa precontractual, inhabilidades e incompatibilidades para celebrar contratos estatales. Propósito y consecuencias. Las consecuencias sobrevinientes, inhabilidades e incompatibilidades son para el contratista ceder o renunciar al contrato, para el proponente renunciar a la participación del proceso y a los derechos surgidos en el mismo, y para el miembro del consorcio o de la unión temporal la cesión de un tercero. El propósito de proscribir la contratación con ciertas personas, en algunos casos, parte de la base de que estos tienen ventajas individuales que pueden llevar a la ruptura del equilibrio entre los contratantes, concursantes o licitantes. Este es el caso de quienes sean parientes de servidores públicos de los niveles directivos, asesor ejecutivo o miembros de la junta directiva, de la junta o consejo directivo, o de quienes ejercen un control interno o fiscal de la entidad contratante, con el propósito de asegurar la imparcialidad, eficiencia, moralidad y transparencia de la contratación administrativa, frente a quienes pueden incidir en la adjudicación del contrato. En la propuesta presentada por el consorcio CM Vías se encuentra que el señor Ramírez Cardona es integrante del equipo de trabajo, incidiendo en la adjudicación del contrato de manera directa, tal y como se señaló en los puntos arriba señalados. A partir de lo anterior, es claro que el propósito de la administración municipal, al señalar las causales de eliminación de las propuestas, es observar los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad. En consecuencia de lo expuesto, el comité evaluador se ratifica en el informe, en lo señalado en el informe definitivo de evaluación y calificación publicado el 16 de agosto de 2018. Por lo tanto, no se acepta la observación presentada por el proponente y se mantiene la calificación otorgada al mismo en el informe de evaluación publicado. Punto número 5. Discusión de los proponentes que deseen intervenir. Quien no se presente en la audiencia no podrá presentar reclamación posterior, o lo que es lo mismo, pierde la oportunidad para intervenir.
quiero manifestar mi extrañeza por la posición de la administración municipal en el sentido de insistir en la aplicación de una cláusula o una disposición que existe en los pliegos, que, como lo dije inicialmente, es totalmente contrario a la ley. Lo que ha dicho la administración es absolutamente cierto. La norma efectivamente establece que hay unas causales de inhabilidad y es correcta la lectura que le hacen, pero ha pasado por alto la administración que esas causales refieren única y exclusivamente al contratista o a quien aspire a celebrar un contrato. Y quienes aspiran a celebrar el contrato son las personas que van a ir a suscribir una minuta o un contrato y se van a hacer responsables de lo que se derive de ese contrato. Bajo ninguna circunstancia, yo quiero insistir en eso, y yo quiero que por favor, si es del caso, lo vuelvan a valorar. Por ningún lado la ley permite que las inhabilidades o las incompatibilidades se extiendan al grupo de trabajo propuesta por los proponentes, valga la redundancia. Aquí, el consorcio que ha propuesto, ninguno de los integrantes está incurso en ninguna de las inhabilidades previstas en la ley 8093 o en la ley 1474. Es decir, están aplicando de manera errónea una disposición legal que es de interpretación restrictiva, como lo ha dicho el Consejo de Estado. No considero viable desde el punto de vista legal que la administración se ampare en una cláusula contenida en un pliego de condiciones que de hecho está viciado de nulidad, habida cuenta que, como lo dije en mis memoriales, están inventando, están creando una causal de inhabilidad que no está prevista en la ley. Entonces, considero que la posición de la administración, con todo el respeto lo digo, es un tanto tosuda, puesto que están aplicando una inhabilidad donde no corresponde. Es cierto que la ley prevé la inhabilidad, es cierto que los presupuestos fácticos o legales son debidamente aplicados en las circunstancias fácticas que ella misma describe, pero no es el caso porque ninguno de los proponentes, es decir, quienes integran el consorcio, están incursos en causal de inhabilidad alguna. Me parece muy grave que eventualmente, por una posición equivocada que de pronto no ha sido analizada con la suficiencia debida, estén exponiendo a la administración municipal, naturalmente, a una demanda judicial, porque estamos dispuestos a ir ante los jueces de la República a demostrar en el juzgado que efectivamente aquí están aplicando de manera indebida unas causales de inhabilidad que no están previstas en la ley, que Colombia Compra Eficiente ha dicho claramente que cuando en los pliegos de condiciones se insertan cláusulas contrarias a la ley, hay que tenerlas por no escritas, como es lo que debe ocurrir en este caso. Esa causal de rechazo de las propuestas debe ser ineficaz y debe ser tenida como no escrita por ser manifiestamente violatoria de la ley, habida cuenta que la persona que supuestamente incurre en la causal de inhabilidad no es proponente y integra el consorcio proponente, motivo por el cual a ese consorcio no se le debe aplicar la causal de inhabilidad que se aduce para efectivamente rechazar la propuesta que se hace. Muchas gracias. En este punto de la audiencia se hace un receso de 15 minutos y la reanudamos a las 2:40, 2:50. Listo.
Se reanuda la audiencia siendo las 2:53. Respuestas a las observaciones. Es necesario reiterar que las inhabilidades se predican de quienes participan en procesos de selección, como es el caso que nos ocupa, toda vez que el señor Ramírez Cardona participa en el proceso de selección como director de interventoría, quien habilita al proponente. Adicionalmente, otorga el puntaje más alto según los factores, según los criterios de calificación señalados en el pliego de condiciones. Se reitera que Colombia, como proficiente en la compilación de jurisprudencia, también ha dicho: el propósito de proscribir la contratación con ciertas personas en algunos casos parte de la base de que estos tienen ventajas individuales que pueden llevar a la ruptura del equilibrio entre los contratantes, concursantes, solicitantes, razón por la cual es claro que el señor Ramírez Cardona en el presente proceso está otorgando una ventaja individual al proponente e incide en la adjudicación del contrato de manera directa. En este punto de la audiencia se señala que el comité evaluador ratifica la posición manifestada en el informe definitiva y la antes precedida. Recomendación. Punto número 8 de la audiencia. Recomendación. Teniendo de presente la calidad de proponente único del consorcio interventor CM Vías, que este no reúne las calidades exigidas en el pliego de condiciones, el comité evaluador recomienda declarar el concurso de méritos CMSOP 013-2018, atendiendo lo señalado en el numeral 9.5, declaración de desiertas del pliego de condiciones del proceso, en el cual señala: la declaración de desierta del proceso únicamente procederá por motivos o causas que impiden la escogencia objetiva porque ninguna de las propuestas reúne las calidades exigidas, cuando el municipio y el oferente calificado en segundo orden de elegibilidad no lleguen a un acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato, subnumeral 6 del numeral 9.3. La declaración de desierta se hará mediante acto administrativo, el que se señalará en forma detallada las razones que han conducido a esa decisión, la cual será publicada en el SECOP. Punto número 9. Declaratoria de desierto. Conforme a la recomendación efectuada por el Comité Evaluador del Proceso, la Secretaría de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Manizales, como ordenadora del gasto, realiza la declaratoria de desierto del concurso de méritos CMSOP 013-2018, cuyo objeto es realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de la construcción de obras de reducción del riesgo en sitios priorizados en la línea ambiental del Plan de Acción Especial COPAE, para la recuperación en el municipio de Manizales, decreto de calamidad pública 291 del 19 de abril de 2017. Prorrogada mediante el decreto 0724 del 5 de octubre de 2017, en retorno a la normalidad a través del decreto 246 del 23 de abril de 2018. Parágrafo primero. Las obras se ejecutarán en el sectores del aguacate y la carretera Quebrada Manizales, Las Camelias, municipio de Manizales. Siendo las punto número 2. La resolución de declaratoria de desierto se hace y se publica en el SECOP frente al mismo. ¿Listo? O sea, el trámite continúa pues, normal. Siendo las 2:58 de la tarde, se da cierre y fin a la audiencia.